Bueno, decidimos, le entra hasta la guía 6, entendemos, entonces pensamos en dividir las guías entre Sebastián y yo. Yo voy a hacer la primera parte, es decir, la guía 1, 2 y 3, y Sebastián hará las guías siguientes. Obviamente no podemos hacer un repaso de todo el contenido de las guías, entonces nos vamos a centrar en aquellos aspectos que consideramos más relevantes, pero si ustedes tienen alguna duda respecto a algo que nosotros no decimos, no duden en preguntar. Respecto a la guía 1, algo que siempre se pregunta, bueno, creo que ahora también se lo van a preguntar, es la materia de las ciencias penales. Ya este cuadro que hicimos acá, que es la división de las distintas ciencias. Entonces, ¿qué se entiende por ciencia penal? ¿Cierto? Aquellas disciplinas que tienen como objeto de estudio al delito, al delincuente y a las penas. Tenemos una triple distinción que son entre ciencias jurídicas, ciencias naturales y sociales y por último las ciencias auxiliares. Dentro de las ciencias jurídicas encontramos el derecho penal sustantivo o también denominado derecho material. Esto es importante, por ejemplo, en una prueba preguntaron cuál era la relación entre derecho penal sustantivo y derecho material y en realidad ahí ustedes tienen que decir que son sinónimos. Dentro del derecho penal sustantivo encontramos al derecho penal o también llamado dogmática penal y a la política criminal, ¿ya? Cuando referimos a derecho penal, sin nada, en este ámbito nos estamos refiriendo a la dogmática penal, a lo que estudia el delito, pero desde un punto de vista normativo. Por ejemplo, se estudian ahí los artículos del Código Penal, se estudia el significado de homicidio, de robo, violación, etc. En cambio, la política criminal alude a un instrumento que puede usar el Estado para, de cierta manera, determinar la conducta de los ciudadanos. Por eso se dice que es un instrumento de lucha utilizado por el Estado, ¿ya? Luego tenemos el derecho penal adjetivo, que básicamente se refiere al derecho procesal penal. Ahí se regula, por ejemplo, la forma en que se va a rendir la prueba, los momentos en que el fiscal tiene que acusar y la defensa tiene que defenderse. En tercer lugar encontramos el derecho ejecutivo, que es el derecho penitenciario, la forma en que se va a ejecutar las penas o las medidas de seguridad en su caso. Luego encontramos ciencias naturales y sociales, que son la criminología, ¿ya? Lo importante, hay una criminología pero que tiene distintas variantes, ¿ya? Entonces encontramos la criminología clásica y la criminología crítica. La clásica lo que apunta es que el delito es un fenómeno patológico, ¿ya? Entonces ahí encuentran, por ejemplo, dicen que estudian si el delincuente nace o se hace. Entonces dirán, por ejemplo, que aquellas personas que nacen en ambientes violentos o con padres alcohólicos son más tendientes a ser delincuentes. Por ejemplo, también dirán que algunas personas nacen con ciertos mecanismos mentales que propenden a que sean delincuentes. Esa sería la criminología clásica. En cambio, la criminología crítica lo que sostiene es que ese enfoque no es correcto, ¿ya? Y dicen que en realidad el ordenamiento jurídico tiende a estigmatizar ciertas personas como delincuentes. Entonces, una crítica que se podría formular acá sería, por ejemplo, que los delitos contra la propiedad en general tienen mayor pena que los delitos de cuello blanco y se tiende a estigmatizar ciertas personas por realizar ciertos delitos como sería el hurto y el robo y no a otras personas que también podrían estar cometiendo delitos pero que esas personas en definitiva nunca reciben pena. Entonces, por eso se habla de un modelo terapéutico que sería el que emplea la criminología clásica y un modelo de justicia que sería aquel que emplea la criminología crítica. En tercer lugar, en la ciencia auxiliar encontramos la criminalística, que sería eso cuando ven en las películas que aparece un montón de gente con trajes blancos y ven las huellas dactilares, el polvo, el arma. Eso sería la criminalística. Luego está la medicina legal, que sería, por ejemplo, en la serie o película cuando ven que abren el cadáver y tienen que ver la causa de la muerte. Eso sería medicina legal. Y luego la psiquiatría forense en realidad sería como una subclase de medicina legal, pero más enfocado al estudio de las patologías. Entonces, por ejemplo, hay lo que se denomina eximente, ¿ya? Que son hechos o circunstancias, que excluyen algunos de los elementos del delito. Entonces, por ejemplo, hay una eximente que se denomina locura o demencia, que es por inimputabilidad, porque la persona no sabe en realidad lo que es delito. Entonces, ahí podría entrar en juego la psiquiatría forense para determinar si esa persona efectivamente está loca o demente. Ya, hagamos algunos ejercicios para ver si esto se entiende. ¿Quién se ofrece voluntario para responder esto?
No se apuren. Nadie. Yo. Ya, dale. Paula, ¿cierto? Sí. Ya, dale. Eh, Acá sería el estudio de la dogmática penal. Ya, ¿por qué? Porque es como el estudio de las clases del homicidio. Exactamente, exactamente. Este tipo de ejercicio casi siempre lo hacen, ¿ya? Entonces, por eso les decía que sepan bien distinguir entre lo que es criminología, criminalística, y como bien dijo su compañera acá, dogmática penal. Es correcto. Acá tenemos otro ejercicio. Dice la criminología crítica. ¿Cuál de estas afirmaciones sería correcta? ¿Sería la D? La D adopta como objeto social de estudio la conducta desviada de los... Exactamente. ¿Y quién respondió? Yo, Lorna. Vale. Y, por ejemplo, la uno, o sea, la ¿a qué se estaría refiriendo? A creo que se llamaba política criminal. Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, la B, Esa es la criminología clásica. exactamente. Y la C, por ejemplo, No, y ahí. no, pero va súper bien, va súper bien. Mira, No te es doy la una pista. es No, la dale, dale, dale. criminalística, que es parte de la ciencia. Exactamente, exactamente. Esa era la pista que está dentro de la ciencia auxiliar, exactamente. Ya van súper bien. Ya, estas son típicas de las preguntas que le hacen en la prueba, así que si saben responder esto ya tienen... Mira, yo creo que es bien probable que le hagan un ejercicio así. Al menos a mí cuando yo tenía penal 1 siempre hacían esto y cuando después corregíamos pruebas también eran siempre ejercicios así. Respecto a la primera guía, yo creo que la guía número 1, céntrense en esto. Y luego, por ejemplo, pero es que no sabría cómo se lo podrían preguntar, pero no sé si hay algún voluntario que me pueda decir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una sanción disciplinaria y una sanción gubernativa. Esto está en materia de la relación que existe entre el derecho penal y otras ramas del derecho, en particular respecto al derecho administrativo. Que en derecho administrativo se puede aplicar dos tipos de sanciones, una sanción gubernativa y las sanciones disciplinarias. ¿Cuál sería la diferencia? Que las sanciones disciplinales se aplican a subordinados de la administración pública Ya. y en las sanciones gubernativas es a los administrados. Exactamente, exactamente. Bueno, esa pregunta fue una pregunta de prueba que nos tocó a nosotros. Pero no vería cómo les podrían hacer ustedes ese tipo de pregunta, pero es bueno que lo sepan por si llegasen a ocurrirse a los profes alguna manera de preguntárselo. Todavía no lo hacemos, ¿cierto? Ya, esta. ¿Quién se ofrece voluntario para responder esta? Política criminal. Política criminal. ¿Por qué sería política criminal? Porque esta busca como la eficacia, se centra principalmente en eso. Ya. ¿Están todos de acuerdo con que sea política criminal? Parece que sí. No podría ser, o sea, no sé si estará bien, pero Dale nomás. criminología de nuevo. Ya, ¿y por qué podría ser criminología? Porque está
O sea, según lo que entiendo, está analizando como el tema del crimen desde un punto de vista social, como qué factores inciden a que llevan a la persona a cometer un delito. Exactamente. Acá la pillería estaría entre política criminal y criminología. Pero si te fijas acá, lo que dice son factores que inciden en la decisión de cometer un delito. En realidad, básicamente, lo que se está analizando en este supuesto artículo sería, por ejemplo, si se aumentan las penas. Ustedes saben que el Parlamento tiende siempre a aumentar las penas. Entonces, el delito de homicidio aumentó la pena, el delito de femicidio aumentó la pena, el delito de robo aumentó la pena. Entonces, lo que estaría haciendo este artículo sería analizar si en realidad el aumento de pena incide en la decisión de las personas o no de delinquir, ¿ya? Y por eso sería criminología, está estudiando cuál es el efecto en este caso de la pena en la decisión de delinquir. Por eso sería criminología. Pero, por ejemplo, si se dijese que el legislador, en vista a la multitud de robos que existen en el territorio nacional, ha decidido aumentar las penas. En ese caso sí podríamos decir que es política criminal, porque ahí se está usando un instrumento que sería la pena para determinar la conducta de las personas, que en este caso sería incitarlos a dejar de robar. ¿Se entiende? Para el que había dicho que podría ser política criminal. Sí, sí entendí. Súper, bacán. Ya, entonces acá estamos en el capítulo segundo. Ya, no sé si alguien tiene una duda respecto al capítulo primero, que a mi parecer es lo que más le podrían preguntar del capítulo primero. O si no, movemos directamente al capítulo segundo. ¿Ya? Bueno, entonces acá se analiza básicamente las funciones de la pena. ¿Ya? Y tenemos dos concepciones o dos teorías. En primer lugar, tenemos la concepción absoluta, que acá lo que dice es que hay que aplicar una pena porque se ha delinquido, ¿ya? Solamente por esa razón. Una teoría retribucionista, ¿ya? Entonces acá esta concepción absoluta no toma en cuenta ningún motivo objetivo de cometido utilitarista, ¿ya? No le ve un fin. No, la pena no tiene un fin, sino que solamente la persona delinquió, por ende tenemos que aplicarle una pena. En cambio, las concepciones relativas imponen la pena, pero en base a los beneficios que su aplicación podría traer aparejada. Y ahí nosotros vamos a distinguir, a su vez, dos posibles teorías, que sería la teoría de prevención general y la teoría de prevención específica o especial. Los criterios retributivos. En la historia han habido tres. Primero, la retribución divina, que dice, bueno, que acá si la persona delinque en realidad está, primero es pecado el delito y luego existe una vulneración al ordenamiento de Dios, antigua. Luego está la retribución moral, que la postula Kant, y lo que dice, que es lo que habíamos explicado recién, que hay que aplicar la pena por el solo hecho de haber delinquido. Entonces se está dando un mal por haber realizado un mal, ¿cierto? Se vincula con los imperativos categóricos de Kant. Entonces, por ejemplo, el bien se debe retribuir con bien y el mal con mal, ¿cierto? Es como un juego de suma cero, ¿cierto? Se retribuye lo mismo que se hizo. Y luego tenemos la retribución jurídica, que está planteada por Hegel, y que lo que dice, en este caso, ya no desde la perspectiva divina, que el delito es un atentado contra el ordenamiento de Dios, sino que Hegel postula que al delinquir uno está atentando contra el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Y que esa es la razón por la cual se impone la pena. Actualmente se ha combinado estos criterios y se dice que la pena se justifica para compensar el injusto y la culpabilidad. El injusto en el sentido de que obviamente no es lo mismo, por ejemplo, matar que robar, ¿cierto? Y tampoco es lo mismo, imaginemos que alguien mata a otro, si esta persona la mata de manera voluntaria, que se denomina dolo, con la intención positiva, o bien con culpa, es decir, con negligencia, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que el criterio retributivo lo que hace es compensar el injusto y la culpabilidad. Y se dice que este criterio respeta en gran medida la dignidad humana, ¿cierto? ¿Una duda respecto a este criterio? ¿El criterio retributivo? Sí, ¿puedes repetir cómo se concibe hoy día? O sea, ¿cuál es el criterio mixto? Sí, lo que ahora se dice es que, primero, obviamente, la retribución divina
next, ¿cierto? Se olvida. Y lo que se está haciendo es una mezcla entre retribución moral y retribución jurídica, y lo que se plantea es que tú delinques, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a compensar o te vamos a retribuir va a ser el injusto y la culpabilidad, ¿cierto? Por eso se dice que acá en la guía se señala la pena, de acuerdo con el pensamiento retributivo contemporáneo, si bien sigue siendo compensación, no obedece ya a la idea de reacción frente a un mal o al restablecimiento del orden jurídico quebrantado, que ahí se está refiriendo a la retribución moral y a la retribución jurídica. Y mira, dice, sino a la retribuir o compensar lo injusto y la culpabilidad inherente al delito. Entonces, como te decía, si tú matas a otro, lo que está queriendo hacer el criterio retributivo es compensar ese mal que tú hiciste, pero de cierto modo graduado, ¿cierto? En base al injusto, en el sentido de que no sería lo mismo matar que robar o hurtar, ¿cierto? Y no sería lo mismo tampoco hacerlo de manera dolosa o de manera culposa, ¿cierto? Si tú intencionalmente matas a una persona, pareciese que el mal que tú causaste es mayor que si tú la matas de manera negligente. ¿Se entiende? Por eso Sí, se dice que se compensa lo injusto y la culpabilidad. Primero te refieres al hecho, obviamente un homicidio más grave que un hurto, y también obviamente es más grave hacerlo con la intención que hacerlo solamente de una manera despreocupada o negligente. Luego tenemos de nada. Luego tenemos las concepciones relativas, que el común denominador de estas concepciones son que la pena es vista como un medio para la obtención de fines útiles. Y acá encontramos, en primer lugar, el criterio de la prevención general, ¿ya? Y este criterio lo que plantea es que la pena actúa sobre el conjunto de individuos que integran la comunidad, ¿ya? Entonces acá la pena, de cierto modo, cumple una función ejemplificadora. Por ejemplo, antiguamente, cuando habían las ejecuciones públicas o la guillotina, en realidad eso se hacía en público, no tanto por la persona que estaba matando, el delincuente en este caso, sino por el efecto intimidador que producían las personas. Entonces, les producía efecto, la gente se juntaba en la plaza y veía cómo guillotinaban a una persona, lo ahorcaban o le disparaban, y eso producía una sensación fuerte en ellos, y decían, chuta, si yo cometo este delito me va a pasar eso, entonces no lo voy a hacer. Y esa es precisamente la perspectiva negativa del criterio de prevención general. Pero luego se ha dicho que en realidad también hay un aspecto positivo de este criterio de prevención general. Y es que si a una persona que comete un delito se le impone una pena, significa que en realidad eso que esa persona cometió no es lícito, es contrario a derecho, no debiese hacerse. Entonces las personas, al ver que le están imponiendo un castigo, dicen, significa que en realidad las normas sí se respetan y por eso yo voy a tener mayor confianza en esas normas, por eso yo no lo debo hacer, ¿cierto? Entonces por eso se dice que la función negativa causa miedo, mientras que la visión positiva busca que las personas adopten una postura de confianza respecto a las normas. Luego tenemos el criterio de prevención especial, y en este caso la pena ya no actúa sobre la comunidad en general, sino que actúa sobre cada individuo en particular, es decir, la persona que delinquió. Y acá encontramos tres fases: la admonición, la enmienda y el aseguramiento. La admonición consiste en el momento en que a la persona se le va a imponer la pena. La enmienda se refiere a este aspecto resocializador de la pena, que la persona se impregne de los valores de la sociedad y deje de delinquir, se comporte conforme a lo que esperamos de aquel. Y el aseguramiento se da en aquellos casos en que esa persona ya no va a cambiar, por así decirlo, y la sacamos de la sociedad. En este caso, la ponemos en la cárcel o antiguamente se la ejecutaba. Por eso se dice que la mejor, esto no lo digo yo, que es mi profesor de penal, que la mejor forma de asegurar sería justamente la ejecución. Y por eso también se critican estos criterios de
esta concepción relativa que atentaría contra la dignidad humana, sobre todo este criterio, el criterio de prevención general, porque se está usando a la persona como un instrumento para ejemplificar a los demás. ¿Se fijan? Están usando al delincuente y no lo están castigando por el hecho que cometió, sino que lo están castigando para que las demás personas no vuelvan a cometer el delito. Y el criterio de prevención especial se dice que atenta contra la dignidad humana porque en realidad le estamos imponiendo a esa persona que cambie sus valores a través de la pena. Y se dice que en realidad el ordenamiento jurídico no le puede imponer a una persona una cierta manera de comportarse o de pensar. Y trae aparejado el riesgo de los regímenes totalitarios en que justamente una persona o un grupo de personas en el poder en un determinado tiempo podría determinar la forma de pensar y comportarse de la comunidad. Esas serían las críticas, ¿se fijan? Que se estaría vulnerando la dignidad humana de las personas en ambos casos. Luego, una mezcla, están los criterios mixtos o eclécticos, ¿ya? Y ahí están, en primer lugar, los criterios aditivos, que en este caso toman alguno de estos criterios, ya sea el criterio retribucionista, el de prevención general o el de prevención especial, y lo aplican en cada fase del proceso legislativo, ¿cierto? Que se denomina combinación abstracta, que es el momento en que el legislador crea la pena, crea el delito. Luego está la imposición concreta, que es el momento en el que el juez impone al delincuente un determinado castigo, en este caso una determinada pena. Y luego tenemos la fase o etapa de ejecución, que sería el momento en que esa persona debe cumplir con el castigo. Entonces, estos criterios mixtos, los aditivos, dicen, bueno, para el criterio, o sea, la fase de combinación abstracta vamos a ocupar el criterio retribucionista. En la fase de imposición concreta vamos a usar el de criterio de prevención general. Y en el de ejecución, por ejemplo, vamos a usar el criterio de prevención especial. ¿Se fijan? Entonces, en cada fase van ocupando uno de los criterios. En cambio, los criterios dialécticos lo que dicen es que los aditivos los ponen todos en cada fase, al revés. Los aditivos los ponen todos en cada fase. Ya, entonces, en la combinación abstracta, imposición concreta y ejecución, todos los fines están presentes. En cambio, los dialécticos no. ¿Ya? En una fase, un criterio, en otra fase, otro criterio, y así sucesivamente. Y dentro de estos criterios mixtos está la teoría dialéctica de la unión, ¿ya? Que es planteada por Roxin. Y él señala que en la combinación abstracta está presente el criterio de prevención general, es decir, en el momento en que el legislador va creando la ley, está pensando en el efecto que va a tener en la generalidad de la comunidad. Luego, en el momento de imposición concreta, que es el momento en el que el juez va a fallar y va a imponer una determinada pena, en ese caso también va a tomar un criterio de prevención general, pero además un criterio retributivo. ¿Ya? Es decir, que lo va a sancionar, le va a imponer una pena, pero en función del hecho que cometió, que sería el injusto, y de su culpabilidad, es decir, la intención con la que obró. Y luego en la etapa de ejecución, que sería el momento en que la persona debe cumplir con su pena o con su condena, en ese caso se va a tomar como criterio el criterio de prevención especial, ¿ya? Y especialmente el fin resocializador que tiene este, ¿ya? Lo que se pretende es que con la pena esa persona ya no vuelva a delinquir y después se pueda reinsertar en la sociedad. Ese sería como el resumen de los fines o las funciones de la pena. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Esto. ¿O quieren que repasemos alguno de estos criterios? Entonces, en el criterio aditivo son todos en cada fase. Y en la teoría dialéctica son uno en cada fase. ¿Queda claro? Y disculpa, en la dialéctica de la unión, ¿cómo es? Este es planteado por Roxin. Y lo que dice es que en la combinación abstracta, que es cuando el legislador crea las leyes, ahí es un criterio preventivo general, ¿ya? Por ejemplo, el legislador está pensando, nosotros tenemos que bajar las tasas de robo o de homicidio, ponte tú. Lo que vamos a hacer va a ser aumentar las penas. Y ahí tú te fijas, tiene un criterio de prevención general. Entonces, en ese momento, el legislador está pensando en que las personas deben dejar de delinquir. Pero supongamos que una persona efectivamente delinque y comete un robo, ponte tú. Ahí estamos en el periodo de ejecución concreta, ¿cierto? En el que el juez te va a aplicar la pena. Y ahí también
va a haber un criterio de prevención general en el sentido de que las personas sepan que no deben cometer el delito y que si llegan a cometer un delito van a estar sancionados, como le pasó a Pedrito, ponte tú, que cometió el delito, pero además va a estar presente un criterio retributivo, porque el juez ya no solo va a pensar en el efecto que va a tener respecto a las demás personas, sino que va a graduar la pena y el castigo en base al injusto, es decir, a lo que él realizó. Ya no va a ser lo mismo si cometió una violación, un homicidio, un robo, un hurto o lo que sea. Y también va a tomar en cuenta la posición anímica con la que actuó esta persona, o sea, el juicio de reproche. Por ejemplo, si cometió un homicidio de manera imprudente, va a tener menos pena que si lo hace a propósito, que dice, yo voy a matar a Juan, porque yo quiero matar a Juan y lo voy a matar. Por eso ahí está el criterio retributivo y el de prevención general. En cambio, en el momento, una vez ya dictada la sentencia en que esta persona deba cumplir su pena, deba ir a la cárcel, o sea, podría no ir a la cárcel, pero supongamos que va a la cárcel, porque podría, por ejemplo, tener una pena sustitutiva, pero supongamos que va a la cárcel. Entonces, en ese caso, en ese momento, lo que nosotros queremos es que esta persona luego interiorice los valores de la sociedad, de la comunidad, y después no vuelva a delinquir, ¿cierto? Que no reincida en su conducta criminal. Por eso, Roxin plantea que en realidad estas funciones de la pena se deben aplicar, pero en cada etapa de manera diferenciada. ¿Te fijas? Entonces, criterio de prevención general al principio y el de prevención especial al final. Y al medio, que es el momento en que se dicta la sentencia, prevención general y retributivo. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Ya. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Quién se anima para ser voluntario? Actúa sobre el individuo concreto, la prevención. Exactamente. Y por ejemplo, la A, ¿a cuál correspondería los criterios que hemos visto? La prevención general. Exactamente. ¿Y la B? La otra. Ya, bien. Ya, la retribución mixta, ¿cierto? Ya. Esto sería la guía 2, o sea, lo que hemos visto recién sería la guía 2. ¿Hay alguna pregunta sobre la guía 2? O si no, vamos a pasar a la guía 3, que ya es más importante. ¿No? Igual si después se le ocurre, pregunten nomás, no importa que estemos analizando la guía 3, pregunten. ¿Ya? Bueno, entonces, este es un tema súper importante y yo creo que ya acá deberían comenzar a estudiar bien, porque en lo otro pueden, o sea, obviamente lo tienen que leer, pero a mi parecer, y de lo que he podido constatar con lo que hemos visto hasta ahora, es lo más preguntable. Entonces lo limita a la potestad penal del Estado. Acá la doctrina lo que entiende es junta una serie de límites que tienen por objeto garantizar los derechos de las personas frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. ¿Ya? Entonces los límites de la potestad penal obran como garantías del individuo, de la persona, frente al Estado, ¿cierto? Está el jus puniendi, este gran Estado, que tiene su poder punitivo, y estos límites nos sirven a nosotros, ciudadanos, para protegernos de aquel Estado. Y se divide entre los límites formales y los límites materiales. Yo voy a hablar de los límites formales y Sebastián luego les va a explicar con más detalle los límites materiales. Los límites formales, entonces, son aquellos que dicen relación con el instrumento que ha de servir de fuente a los preceptos legales, ¿ya? Por eso se denomina formal, ¿cierto? Y se está refiriendo a la ley, ¿ya? A la fuente. En cambio, los límites materiales, pese a que Sebastián se los va a explicar más adelante, dice relación con el contenido. Entonces, una cosa es la forma, el instrumento que vamos a ocupar, que va a ser la ley, y que tiene que cumplir una serie de requisitos, y luego están los límites materiales que se refieren al contenido mismo que debe cumplir la ley, ¿ya? Dentro de los límites formales encontramos la reserva de ley, la exclusión de la analogía, la taxatividad y la irretroactividad.
Principio de legalidad, entonces. Básicamente significa, o se refiere a la imposibilidad del Estado que intervenga penalmente más allá de lo que permite la ley, ¿ya? No puede sancionarse ninguna conducta, esto es súper importante, no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley. Es decir, si no hay ley que establezca una conducta penada, no se va a poder seguir un procedimiento en su contra, ¿cierto? Ese es el gran límite. Por eso el principio de legalidad es tan importante. De no haber ley, no se podrá aplicar pena, ni se podrá establecer un castigo, ¿cierto? Características que debe cumplir la ley. Son 3. Debe estar escrita, ¿cierto? Debe ser previa y estricta. Con que sea escrita, no estamos haciendo una elección de certeza jurídica, ¿cierto? Que la persona pueda saber qué es lo que dice la ley. Porque si no estuviese escrita, no podríamos saber qué establece la ley. Porque distinto en Estados Unidos y en Inglaterra, donde tienen un sistema de precedentes judiciales, ¿cierto? Pero acá no. Debe ser previa, esto se vincula con el principio de irretroactividad, es decir, debe existir una ley antes de que ustedes cometan un delito, ¿cierto? Porque de lo contrario no podrían saber que aquello era sancionado. Y debe ser estricta en el sentido de que ustedes sepan concretamente qué es lo que se está sancionando y con qué pena. Esto lo vamos a ver a continuación. Garantías que componen el principio de legalidad. Encontramos 4 garantías. La garantía criminal, que se refiere a que solo pueden establecerse pena si existe una conducta previamente definida. Por eso alude a la garantía criminal, al crimen que se estaría realizando. La garantía penal, asimismo, se refiere a que no se va a poder imponer pena si es que esta no está señalada previamente por el legislador. La garantía jurisdiccional básicamente se refiere al debido proceso y al derecho a un juez natural, ¿cierto? Se refiere a todas aquellas garantías que rodean el establecimiento de la sanción. Y luego la garantía de ejecución, que se refiere a que la manera en que se va a imponer la pena y en que el delincuente va a tener que cumplir con esta pena, se ajusta a las normas vigentes. ¿Hubo alguna pregunta o no? ¿No? Consagración constitucional. Todas las garantías que hemos señalado tienen consagración constitucional. Ya, la garantía criminal en el número 3, inciso 9 del artículo 19, la garantía penal, inciso 8, la garantía jurisdiccional, inciso 5 y 6, y la garantía de ejecución no se refiere de forma expresa. Ya, no está expresamente contemplada en la Constitución, pero se entiende incluida dentro de la garantía penal. Ya, entonces estaría dentro del número 3, inciso 8. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál sería la importancia de que de estas garantías tengan consagración constitucional? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué nosotros estamos analizando si es que están expresamente establecidas en la Constitución? ¿O da lo mismo? Por ejemplo, que esto estuviese en la ley. Porque estén consagradas en la Constitución y irradia todo el sistema normativo para abajo y todas las resoluciones o leyes que se dictan deben ser acorde a la Constitución. Exactamente. E imagínate si esto no tuviese rango constitucional, perfectamente una ley podría establecer esto mismo. Ninguna norma o ninguna otra ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente escrita en ella. Esto podría estar en una ley, ¿cierto? Pero imagínate luego el legislador dice, chuta, ¿sabes qué? Esto no es tan importante. Fíjate, esto de la garantía criminal no, en realidad está sobrevalorado. Vamos a eliminar de ahora en más esta garantía. ¿Se podría hacer? Sí, porque sería una ley posterior deroga la anterior, ¿cierto? Principio de especialidad, o de temporalidad. Entonces, lo que permite esta consagración constitucional es que esas normas legales que se podrían dictar con posterioridad sean inconstitucionales, porque serían contrarias al ordenamiento jurídico. Por eso es súper importante que estos principios tan importantes, valga la redundancia, estén consagrados constitucionalmente, ¿ya? Porque lo contrario, con una simple ley se podría quitar todos estos derechos. Por eso es importante. Y ahí se podría recurrir de inaplicabilidad, por ejemplo. Esa sería la importancia. Entonces, pues había una pregunta, recuerdo, cuando yo di penal 1, que decía cuál era el presupuesto básico para que se cumplan los límites formales a la potestad penal. Y la respuesta era precisamente, yo me acuerdo que nadie la tuvo correcta, era que estuviesen consagrados constitucionalmente.
porque es muy bonito que exista este principio de legalidad, el principio de retroactividad, el principio de taxatividad y todos los límites materiales que Sebastián les va a hablar. Pero si no están en la Constitución, en realidad no implican mucho, porque cualquier ley posterior los podría derogar. ¿Se entiende entonces? Ese es bien importante, y por eso se dice tanto, esto está consagrado expresamente o esto está implícito. Ahora tenemos las manifestaciones del principio de legalidad. Entonces tenemos este gran principio, que es el principio de legalidad, que tiene una serie de manifestaciones. Primero, el principio de reserva de ley, que se refiere a que la ley es la única fuente admisible en materia de derecho penal, y solamente por ley se pueden crear delitos y establecer penas. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de ley es necesaria para crear un delito? ¿La ley ordinaria? Basta una ley ordinaria, ¿cierto? ¿Y sirve un decreto con fuerza de ley? ¿Qué crees tú? No, ¿Y por qué no? porque necesariamente tiene que estar en la ley para que los delitos están reservados en la ley, como dice aquí, entonces necesariamente tiene que ser una ley y no un decreto de fuerza de ley. De hecho, había una discusión doctrinal respecto a si servían o no. Pero al final, actualmente, no sirve un decreto con fuerza de ley. Ya. Bueno, de hecho, esto viene en la Constitución, creo que en el artículo 61 por ahí, que señala que no pueden ser materia de decreto con fuerza de ley aquellas que digan relación con garantías constitucionales. Es el fundamento, creo que no está, acá está, en el artículo 64, inciso segundo, que el hecho de que no se pueda regular por decretos con fuerza de ley los delitos es porque todo delito va a atentar contra una garantía constitucional. Por ejemplo, un homicidio, te van a imponer una pena privativa de libertad, atenta contra la libertad, ¿cierto? Una multa contra tu derecho de propiedad. Y por esa razón es que no vamos a poder nosotros regular mediante un decreto con fuerza de ley un delito. Porque cada vez que nosotros queramos imponer un delito, o sea, establecer un delito, vamos a afectar de cierta manera las garantías constitucionales. ¿Y qué señala el artículo 64? Que el decreto con fuerza de ley no va a poder versar sobre temas relacionados con garantías constitucionales. Es el fundamento. Y si yo les pregunto los decretos leyes, ¿tampoco se puede o si tienen vigencia? Según yo, menos tienen vigencia. Ya. ¿Y por qué? Porque son bajo periodos anormales. Entonces no hay como seguridad de nada. Sí se les reconoce validez. Ya, pero está bien lo que dicen ambos, ¿ya? Pero justamente creo que Macarena dijo, justamente por este tema de que están dictados bajo anormalidad política, es que se les reconoce validez porque se dice, pucha, en todos estos periodos de anormalidad política no le podemos privar al legislador, bueno, a la clase política de establecer normas, ¿cierto? En este caso delito, imagínense, estaríamos privando a la comunidad de toda disposición legislativa. Y por eso es que se le reconoce. Y tanto el legislador posterior, por ejemplo, a la dictadura, ha reconocido los decretos leyes en materia de delito. ¿Cómo? Porque lo ha derogado o lo ha modificado. Y si tú modificas algo es porque le estás dando validez, ¿cierto? Y la jurisprudencia porque la han aplicado, ¿cierto? Entonces se dice que sí se le ha reconocido validez a estos decretos ley. Pero es verdad que son dictados en anormalidad política y uno podría decir, bueno, pero es que en realidad no es tan justo que se apliquen. Pero tanto el legislador como la jurisprudencia le han reconocido vigencia. Bien ambos. Ya, este es un tema un poco más complejo. Están las leyes penales en blanco, ¿ya? Acá lo importante es tener presente que todo delito consta de dos partes. Primero está la hipótesis y luego la sanción. La hipótesis se refiere a la descripción de una conducta, ¿ya? Y siempre debe ser un comportamiento humano. Esto es muy importante, lo van a ver después en materia de tipicidad, siempre se refiere a un comportamiento humano. Y la hipótesis, además de establecer un comportamiento humano, que debe referirse a un verbo autodenotativo, debe comprender puede comprender ciertas circunstancias en que aquella ha de realizarse, ya, los elementos que la rodean, ¿cierto?
Luego está la sanción, que se refiere a la pena. Las leyes serán completas cuando contemplen tanto la hipótesis como la sanción. Y al juez le va a bastar la lectura para saber lo que tiene que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, el homicidio. Dice, el que mate a otro será sancionado. Entonces, el juez, al leer esa disposición, que es del artículo 391, el juez sabe, leyendo eso, que si alguien mata, le queda claro lo que es matar, le va a tener que aplicar dicha pena, que va a ser de año y un día hacia arriba. En cambio, las leyes serán incompletas cuando falte parte de la hipótesis, o bien parte o todo de la sanción, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos una clasificación de leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco propiamente tal son aquellas que contienen la sanción, contienen la pena, pero no toda la hipótesis. Y la hipótesis o parte de la hipótesis está encomendada a que la determine la autoridad administrativa. Luego, las leyes penales en blanco impropias o de reenvío pueden tener todo parte de la sanción o bien todo parte de la hipótesis, y lo restante está encomendado a que sea determinado por la autoridad legislativa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una ley contempla la conducta pero no la pena, y la pena viene determinada por otra ley. Luego tenemos las leyes penales en blanco irregulares, que son aquellas, y se denominan irregulares porque, a pesar de ser una ley penal, que se supone debería contener una pena, no contempla la pena, contempla la hipótesis. Y luego tenemos las leyes penales abiertas, que acá podría tener o bien la hipótesis o bien la sanción, y la labor de complemento está entregada al juez. Y acá tenemos nosotros un resumen, que este se lo robé a Luchín. ¿Ya? Entonces, tenemos leyes en blanco propiamente tales. La hipótesis está, no. O sea, no está aparte de la hipótesis. ¿Está la sanción? Sí. ¿Quién la completa? El Poder Ejecutivo. Luego, las leyes penales en blanco impropias podrían tener la hipótesis, como no la podrían tener o no la sanción. ¿Y quién complementa? El Poder Legislativo. Y las irregulares son aquellas que parecen extrañas, porque son leyes penales, pero no contemplan la sanción, pero sí la hipótesis. ¿Y quién la complementa? El Poder Ejecutivo. Y las abiertas, nuevamente, podría no estar tanto la hipótesis como la sanción, y quien complementa esto es el Poder Judicial. Ahora nosotros, a ver, ¿quedó una duda respecto a esto? ¿No? Yo. O sea, Ya. Sofía. Con las propiamente tales, Ya. La hipótesis está, pero está incompleta. ¿Eso sería? ¿O puede exactamente. ¿O puede faltar completamente? Mira, tu pregunta es súper buena, porque justo lo vamos a ver ahora respecto a la constitucionalidad. Mira, las leyes penales en blanco propiamente tales van a ser constitucionales siempre y cuando contemplen la conducta y la labor de complemento se refiere a aspectos circunstanciales. Entonces ahí nosotros vamos a decir que la ley penal en blanco propiamente tal va a ser constitucional. Pero ponte tú que una ley dijese, es que hay un ejercicio después, no les quiero dar la respuesta. Ya, pero ponte tú que dice, el que infringiere un reglamento será penado con 5 años y un día de presidio mayor. ¿Ya? En ese caso, uno podría decir, bueno, la labor de complemento está determinada en un reglamento, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo, a ti no te queda claro qué es infringir. Eso tú no sabes qué es infringir, ¿cierto? Entonces ahí uno tendría que decir que ni siquiera hay una conducta. Y por tanto, en este caso sería inconstitucional. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, la ley penal en blanco podría no tener la hipótesis, o bien tener parte de la hipótesis, y la labor de complemento únicamente se refiere a los aspectos circunstanciales. Entonces, va a ser constitucional en la medida en que esta labor de complemento se refiere solo a los aspectos circunstanciales, pero no a la conducta completa. ¿Te fijas? ¿Queda claro con eso? ¿O le damos de nuevo? No, ahora sí ya entendí. Bacán. Gracias. Entonces, de nada. Luego, las leyes penales en blanco impropias o de reenvío, depende. ¿Ya? Si el complemento se refiere a la conducta, sí van a ser constitucionales, pero si la labor de complemento se refiere a la sanción, no. ¿Ya? Y esto, por mucho que sea una ley la que la complemente, pero no. Entonces, por ejemplo, si una ley dijese el que mate a otro
será sancionado con la pena establecida por la ley, no sé, X. Ya, ahí esa ley sería inconstitucional. Sin embargo, si una ley señale el que ponga en peligro la vida de las personas en la forma establecida por la ley X, ahí uno podría decir que sí es constitucional, ¿cierto? Porque se refiere a la labor de complemento a la conducta. Las leyes penales en blanco irregulares nunca van a ser constitucionales, y las leyes penales abiertas menos, que el juez no puede crear delito. Ya, hagamos este ejercicio. ¿Algún voluntario? Yo, Ya. en mi ¿Quién caso, habla? Javiera Soto. Javiera, dime. Yo diría que es la C, netamente porque sí está consagrado Ya, bien. constitucionalmente, y también no tiene nada que ver con el verbo autodenotativo, por ejemplo, afectar. Y la taxiidad exige que sea estricta y precisa la ley penal para que no quepan dudas sobre su regulación y para no recurrir a otros textos. Exactamente. Lo único que no entendí, ¿por qué la B no sería? Afectar no sería un verbo autodenotativo. Eso dijiste, ¿cierto? No, dije que no iba a lugar el tema del verbo autodenotativo con el tema de la taxatividad. Eso quise decir. Ah, ya. No, mira, quizás lo expliqué mal, pero el verbo autodenotativo sí es súper importante para el tema de la taxatividad, ¿ya? Porque la taxatividad se refiere a que tú sepas, como bien dijiste, precisamente qué es lo que a ti se te está sancionando o qué es lo que tú no puedes hacer, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? Mediante un verbo autodenotativo. ¿Y qué significa que sea autodenotativo? Que con tú solo leer ese verbo, esa conducta humana, porque el verbo expresa una conducta humana, a ti te quede claro qué es lo que se está realizando. Por ejemplo, matar, apropiarse de cosas ajenas. ¿Te fijas tú si te dicen no se puede matar, tú sabes lo que es matar, ¿cierto? Y por eso En se este dice que caso, afectar es muy amplio. exactamente, exactamente. Por eso afectar no sería un verbo autodenotativo. Por ejemplo, tampoco lo sería el verbo infringir, dañar. ¿Cachai? Son súper amplios. Nosotros necesitamos un verbo que sea lo suficientemente fuerte y claro para saber realmente lo que se está sancionando. ¿Te fijas? Pero súper bien. Ya, este otro. Ya, este está difícil. Ya, entonces, tiene pillería. Tienen que pensarlo bien. ¿Alguien se motiva? A ver, ¿qué es esto? Chucha. Ah. No sé qué dice, que se me prendió una cuestión, parece que alguien escribió algo, pero no lo puedo ver. ¿Nadie lo quiere hacer este? Lo hacemos juntos. Por ejemplo, ya, ¿por qué no sería una ley penal en blanco irregular? Porque así está la sanción. Exactamente. Ya, entonces la C no es, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, no sería una ley penal abierta? Porque está completa la hipótesis y la sanción y no deja para que el juez la interprete como que está completa en este sentido. ¿Quién habla? Es que no puedo ver quién habla. Javiera. Javi, ya. Ya, entonces nos quedan 3 nomás.
¿Cuál pensáis que es entre la A, la B y la E? Yo diría que es la ley penal completa porque contempla la hipótesis y la sanción para la hipótesis de forma muy concreta, porque dice, la ley X señala que se castigará con pena de presidio de 3 años a quien construye una casa sin haber obtenido el permiso de edificación. Está muy específico. Exactamente, es correcto. Esta era difícil. Pero ¿por qué no te lanzaste una, viste? La tenías buena. Ya, esta la hicieron a nosotros en una prueba. Ya, la modifiqué un poco, pero ley penal completa. Exactamente. La pillería acá es que podría ser alguien podría sostener que sería una ley penal en blanco propiamente tal, porque aquí la pillería está en que se dice, bueno, el permiso de edificación de parte de la autoridad municipal. Entonces alguien podría decir, la ley penal en blanco propiamente tal se refiere a la autoridad administrativa. No sé si alguien pensó eso, no sé, pero ahí está la pillería. Y efectivamente, como dice Javiera, acá la conducta está determinada, que sería construir una casa, te queda muy claro qué es lo que no puedes hacer sin haber obtenido el permiso de edificación municipal. A nosotros, acá esta ley no se está remitiendo al permiso de edificación para saber lo que está prohibido, sino que se está refiriendo solamente a otras cuestiones, ¿cierto? Pero la conducta está en la ley. Por eso es una ley penal completa, porque tiene la hipótesis y tiene la sanción. Súper bien, era difícil esa. En este caso la conducta sería simplemente la omisión, ¿verdad? No, porque sería construir una casa. Pero la omisión de ir a obtener el permiso... Sí, no, sí te cacho. Pero igual estás ejecutando una conducta activa, ¿cierto? Que sería construir una casa. Efectivamente, como tú dices, la construyó sin poder hacerlo. Pero en esos casos sigue siendo un comportamiento activo. En su momento, cuando vean los comportamientos omisivos, lo que se te sanciona es un no hacer. Por ejemplo, abandonar un niño. Te fijas y se muere. O, por ejemplo, no prestar auxilio. Te fijas ahí, lo que se sanciona es realmente una omisión. En cambio, en este caso, lo que se sanciona es construir la casa. Y la omisión que tú podrías estar señalando sería el no haber cumplido los requisitos. Pero sigue siendo un delito activo. ¿Ya? Ya, súper bien entonces. Ya, y este otro. Ya, este también es difícil. Ya, pero juéguensela, porque la otra también era difícil y la contestaron bien. Por irme como de lo... Es la A. A ver, 2 personas hablaron. Ya, Luis dijo la A, ¿cierto? Sí. Ya, y creo que una niña Yo, está... Javier, también, yo Javier. digo que la A puede ser, pero me iría más por la C por el tema de que dice de los que de cualquier forma pusieren y infringe directamente el principio de taxatividad. Ya, y Luis, tú, por ejemplo, ¿por qué dirías que es la A? Acá tenemos 2 posturas, la A o la C. Ya, está difícil. Ya, Javier ahí argumentó. ¿Y tú, Luis, por qué pensarías que podría ser la A? ¿O no Porque pensaste falta que... la A. ¿Mm? Igual lo seguí leyendo hacia abajo. Pero la A me llamó más la atención porque en sí falta la hipótesis. Como que no... Es como poner en peligro. Y es como... Ya, pero te fijas que el argumento que da Javier igual es bueno. ¿Tú es muy crees bueno, sí. Sí, cierto, Yo creo que es tiene muy razón. bueno. Tiene razón, efectivamente tiene razón. ¿Y Tiene por qué razón. tiene razón? Porque acá no se está incluyendo un verbo autodenotativo que el que nosotros hacíamos alusión anteriormente, ¿cierto? No hay un verbo acá. Esto de cualquier forma pusiera en peligro. ¿Te fijas? Por eso vulnera el principio de taxatividad. Y si ahora nosotros queremos responder de forma negativa, es decir, ¿por qué no es la A? Es que en las leyes penales en blanco propiamente tales, primero, para que sea constitucional tiene que estar la conducta y lo que se remite al reglamento es un aspecto circunstancial, ¿cierto? Pero más allá de eso, supongamos perfectamente este podría haber sido un ejemplo de ley penal en blanco inconstitucional. Pero ¿por qué aún así no es una ley penal en blanco? Porque si te fijas acá no se está remitiendo a nada. Porque podría haber sido los que de cualquier forma pusieran en peligro la salubridad pública según lo dispuesto en el reglamento tantito.
Ya, y ahí cambia. Y ahí cambia la respuesta. Ahí podría haber sido una ley penal en blanco proveniente tal y que hubiese sido inconstitucional porque no tiene el verbo autodenotativo, ¿cierto? Pero acá no tiene ninguna remisión, ninguna. Está esta pseudo conducta que en realidad nada te dice y ni siquiera se remite a nada. Entonces tú no tienes ninguna manera de poder saber lo que se te está sancionando. Y por eso infringe el principio de taxatividad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la otra hipótesis en que si le cambiamos algunas palabras podría haber sido un caso de ley en blanco proveniente tal? Por ejemplo, hubiese dicho los que de cualquier forma pusieran en peligro la seguridad pública según lo dispuesto en el o en el decreto ley tanto. Sí, de hecho se parece a un artículo que el profe dio de ejemplo con respecto a eso, de ley en blanco, que es el vale. 318. Ya, Si sí. tuviera eso se parecería como al 318. Exactamente, esos son el 318 bis y el 318 ter son los que se agregaron ahora con el tema de la pandemia, ¿cierto? Hay algunas personas que consideran que ese artículo es inconstitucional y además algunas personas consideran que ese artículo es inconstitucional por el principio de proporcionalidad, que se lo van a ver con Sebastián. Súper bueno ese artículo del Código Penal. Ya vos, chiquillas. Esto era el repaso o el resumen general de las 3 guías, de las 3 primeras guías. Las 3 siguientes la van a ver con el SEBA. No sé si tienen alguna duda respecto de algo que hemos visto o no hayamos visto en relación a estas guías. ¿Nada? Bueno, igual si se le ocurre después, no duden en preguntarle ya sea a Seba o a mí. ¿Sí? Estamos. ¿Cuándo es su prueba? Mañana. Ya. Bueno, si se le ocurre una pregunta aquí a mañana, no duden en preguntarnos. ¿Ya? Espero les haya servido. Ya lo que sigue lo va a hacer Sebastián. A ver, ¿cómo hago esto? Ahí está. ¿Dejé de compartir? ¿Se escucha? Sí, dejaste de compartir. ¿Se escucha? Ya, bacán. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, bacán. La voy a compartir al tiro. Yo los voy a dejar, pero cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Cualquier duda que tengan. Mati, ¿dónde está el botón de compartir pantalla? Se me perdió. El verde, el que está al medio. El que dice share screen. Sí. Voy a dejar mi... Oye, mi correo. Mati, me dice, el anfitrión sacó no me deja compartir pantalla. Tú tenés que darme permiso. ¿Yo? ¿Y cómo hago eso? Porque tú eres anfitrión. En mi nombre, al lado debe aparecer algo. Acá está, mira, a ver. ¿Y ahí? Ya, ahí sí. Ya, entonces les dejo mi correo y mi número de WhatsApp por como le acomode más y ahí me escriben ya. Yo los dejo con el SEA. Cuídense. Voy a compartirlo de la otra forma porque así me tapa el... Así me tapa el PPT. Screen. Ya, no sé si les tapa a usted también les tapa el PPT o no. O sea, ¿se ve como un mapa, más o menos? Sí. Ya. Eso se ve. Ya, que se ve todo porque a mí me tapa el... Ay, espera, dejar si puedo mover esto. No, lo puedo mover, está bien. Y ahora sí. Ya, como les dijo el Mati, yo les voy a pasar la guía 4 a las 6. Mi idea es hacer un resumen muy sintetizado de lo más importante de estas guías
y como guiarlos un poco para que se hagan una idea de... Y ahora sí. A ver, acá está, en este mapa conceptual están todos los principios de los límites materiales, cada uno con sus principios o manifestaciones. El principio de intervención mínima dice básicamente que el derecho penal tiene que ocupar el menos espacio posible en nuestro sistema. Y eso se explica por normalmente la gravedad de las penas que va asociada a la sanción penal, y tenemos la pena icónica de la privación de libertad, un tema muy como gravoso para la persona. Ahora, ¿cuáles son sus manifestaciones? Primero, la necesidad de la intervención penal. Esto dice que el derecho penal debe existir si es idóneo o si sirve para los fines de la pena que ustedes vieron con el Mati. La subsidiariedad dice que el derecho penal debe existir o debe aparecer solamente cuando no hayan otros medios igual de idóneos para cumplir la función de las penas. Y por eso también aparecen los delitos más graves. Aparecen castigar las conductas más graves. La fragmentación del derecho penal, el tema de fragmentación dice relación con las conductas, ¿ya? Porque de todas las conductas que el ser humano puede cometer, solo un fragmento de estas conductas, las más graves, va a ser sancionada. El principio non bis in idem, este es importante. Genéricamente se dice que no se puede castigar dos veces por el mismo hecho, ¿ya? Pero tampoco se puede considerar dos veces la misma circunstancia para efectos de determinar el castigo de una persona. El típico ejemplo que se da en el apunte, el tema del parricidio, que es matar a ciertos familiares. Si además del parricidio se aplica el agravante de parentesco, ahí se estaría afectando el principio non bis in idem, porque bajo un mismo fundamento se agrava el doble la pena de la persona. El principio de lesividad, en el fondo te dice que para que exista un delito, este delito debe afectar un bien jurídico. Yo no sé si a ustedes la profesora Mayer les dio alguna definición de bien jurídico, pero Luchín dice que son aquellos valores individuales o colectivos necesarios para la realización espiritual y material del ser humano. O sea, básicamente es un concepto muy genérico porque los bienes jurídicos son muchas cosas: la vida, la salud, la propiedad, el medio ambiente, el orden económico en algunos casos, pero es un concepto muy amplio. Ahora, el principio de necesidad se manifiesta en lo que es la lesión y puesta en peligro. Se cambia. Hay lesión cuando el bien jurídico que se pretende proteger es efectivamente dañado o destruido. Caso típico del homicidio. El delito de homicidio busca proteger la vida y se configura el delito de homicidio cuando se mata a alguien, es decir, cuando se daña el bien jurídico vida. Pero también puede haber delito sin que necesariamente se afecte el bien jurídico. Pero se ponga en un peligro grave. El ejemplo clásico del delito puesta en peligro es el de manejar en estado de ebriedad. Perfectamente, si alguien maneja borracho en la noche, quizás no haya ninguna persona cerca que pueda atropellar, pero es un riesgo grave para la vida y la salud de las personas, ¿ya? Porque es un riesgo evidente que alguien manejando borracho puede causar un accidente, aun cuando no haya efectivamente dañado a una persona, pero se sanciona igual. El principio de culpabilidad, lo de culpabilidad es importante, tienen que asociarlos a las condiciones mentales de la persona. El principio de culpabilidad dice que para que alguien sea sancionado, tiene que ser subjetivamente atribuible ese delito. Es decir, en el fondo es un juicio de reproche. Ya Luchín habla harto del juicio de reproche. Se manifiesta en lo siguiente. Primero, la responsabilidad personal. Lo que significa es que
cada persona responde solo por sus conductas. Yo no puedo responder por la conducta de un familiar, por la conducta de un amigo, o porque la persona al lado mío cometió un delito. No, cada uno responde por sus propias conductas. La responsabilidad penal es estrictamente individual y no se transfiere, no se transmite, en ningún caso. Ya. La responsabilidad por el hecho significa que tú solamente puedes ser castigado si cometes una conducta delictiva, ¿ya? Si efectivamente realizas la conducta, no si dices que la vas a hacer o si dices que te parece bien que alguien haya hecho una conducta. Tienes que efectivamente hacerla, ¿ya? Es un poco obvio, pero es así de simple, ¿ya? La responsabilidad subjetiva, en el fondo, lo de subjetivo dice relación con lo que ocurre en la mente del sujeto. Eso significa que para sancionar a una persona hay que tener en cuenta su actitud anímica, su disposición a delinquir. Y acá tenemos los presupuestos valorativos. Para que una persona cometa delito tiene que haber conocimiento de que esa conducta es delictiva, la voluntad de ejecutar esa conducta, y la libertad, más bien moral, en torno a ejecutarla. Eso lo van a ver en detalle en la guía 10, así que no se calienten la cabeza con eso. La presunción de inocencia es un principio general. En el fondo te dice que toda persona tiene que ser tratada como inocente mientras no haya una sentencia penal dictada en su contra. O sea, más que tratar como inocente, considerar como inocente en todo sentido. Y a ver, ¿qué tema ahí puede ser interesante? Ustedes ven que muchas veces se dictan la famosa medida cautelar de prisión preventiva. Y hay otras más. Pero la más grave es la prisión preventiva. En ese caso, si a ustedes les preguntan si la prisión preventiva vulnera el principio de inocencia, no. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, igual que las otras medidas cautelares, no es una pena. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? Para prevenir. Sí. Lo importante es que no se reputan penas, y lo dice el mismo Código Penal, el artículo 18 por ahí. Pero las medidas cautelares no se reputan penas. Entonces, imponerle la prisión preventiva a alguien sin que se haya dictado sentencia condenatoria, por esa razón, no vulnera el principio de inocencia. Ya, el principio de proporcionalidad dice que la sanción, la gravedad de la sanción, debe ser coherente con la gravedad de la conducta. ¿En qué caso se podría vulnerar? O sea, si ustedes les podrían poner un caso que dijera, se castigará con la pena de 5 años a quien mate a una persona, o la lesione, o la insulte. En ese caso, si les preguntan, ¿qué principio vulnera ese tipo penal? Ustedes dicen el de proporcionalidad, porque se estaría castigando con la misma pena a una persona que mata a otra, a una que simplemente la lesiona y otra que simplemente la insulta, en el ejemplo. Entonces la pena no es proporcional a cada conducta. El principio de la humanización de las penas, en el fondo te dice que las penas tienen que ser coherentes con la dignidad humana, ¿ya? O sea, en el fondo te dice, no se pueden aplicar las típicas penas medievales de azotar a alguien, meterlo en un toro de metal y quemarlo, ni torturas, no. Tienen que ser penas coherentes con la dignidad humana. Y el principio de resocialización tiene que ver con lo que dijo el Mati sobre los fines de las penas. En este caso, las penas tienen que tener como fin reincorporar al individuo en la sociedad. Y eso se relaciona con todo lo otro. Principalmente, por ejemplo, no tendría mucho sentido que una persona por escupir en la calle le dieran... Bueno, es que ese ejemplo no me gusta. A ver, en el fondo, para que quede más claro, de la resocialización significa que la pena que se vaya a aplicar
debe servir para reintegrar al individuo en la sociedad y no para marginarlo, ¿ya? Y esto, yo creo que este principio se vulnera cuando hay penas ridículamente altas, ¿ya? Como Mati les dijo, normalmente lo que hace el Congreso es aumentar las penas. Eso es siempre, prácticamente, un tema de populismo penal. Pero las penas muy altas en realidad atentan contra el principio de resocialización, porque por cometer cualquier conducta una persona termina mucho tiempo en la cárcel. Bueno, ¿qué sentido tiene si no se va a reintegrar a la sociedad? Ahora, pero el tipo de preguntas que le podrían hacer acá es que les inventaran un caso, ¿cachai? O les pusieran un tipo penal, como el que les dije yo del respecto a la proporcionalidad, les podrían decir, ya, ¿qué principio, contra qué principio atenta el ejemplo de este caso? Porque eso va a ser el tipo de preguntas que yo creo que les van a preguntar, porque no tiene sentido que les pregunten la definición que está en el apunte, sabiendo que tienen el apunte al lado, que pueden tenerlo al lado. La idea es que lo entiendan, y por eso también les damos una explicación básica de lo que es cada principio. Ya, pasando a la guía 5, esta yo creo que es como la que más materia tiene entre las tres, o sea, les pueden preguntar más. Se refiere a la aplicación e interpretación de la ley penal. Ya habla de varios temas. El primero es el ámbito temporal de aplicación. Ahora, ¿cuándo rige cronológico? Antes de empezar a esto, como les dije, les voy a pasar lo que yo considero más importante. Yo no sé si la profesora Mayer le dio enfoque a una cosa o a otra, pero obviamente si tienen duda con algún tema, lo que sea, lo preguntan. Ya. Como les decía, el ámbito temporal o cronológico de aplicación de la ley penal, la regla general es desde que entra en vigencia hasta que se derogue. Es lo casi obvio. La excepción es que pueden haber casos de retroactividad de la ley penal, lo que significa que regula hechos que ocurrieron anteriores a la entrada de vigencia de esta ley. ¿Y cuándo se aplica retroactivamente? Cuando sea más favorable al imputado. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? No sé si lo pueden revisar. Es Gabriel, creo. Voy a ver si lo puedo mutear. Ah, no, ahí se apagó. Ya. Ya. Hay un caso especial que son las leyes intermedias. ¿Ya? Estas son leyes que entran en vigencia después de que se comete el delito, pero terminan siendo derogadas antes de que se dicte la sentencia definitiva. En el fondo, háganse cuenta que estas leyes ocurren entre ambos eventos, pero la vigencia de esta ley jamás coincide ni cuando se cometió el delito, ni con el tiempo de dictación de sentencia. Ya es una ley totalmente, digamos, desconectada de eso. Ocurre entre medio de esos dos eventos, pero nunca en alguno de esos eventos. Por ejemplo, ya estamos a 5 de octubre. Supongamos que ya hoy día yo cometo un delito, cualquiera. El 10 de octubre se dicta una ley que rebaja la pena de ese delito. Y el 20 de octubre se deroga esa ley. Pero el 30 de octubre se dicta la sentencia definitiva. En ese caso, la ley intermedia, por más favorable que sea, según el apunte, después de toda una discusión, tienen que quedarse con que no se debería aplicar en ningún caso. ¿Ya? Porque no rigió ni al momento de que se cometió el delito, ni al momento de que se dictó sentencia. Entonces, en ese ejemplo, ¿cuál ley se aplica? La primera o la tercera, es decir, la que regía al momento de que se cometió la conducta o la que regía al momento de que se dictó la sentencia definitiva. Pero no esta ley que rige después de la conducta y antes de la sentencia definitiva, porque no calza con ninguno de
digamos, de esos eventos. O sea, yo sé que se pueden confundir, pero con tantas clasificaciones, pero lo trato de explicar siempre. Y bueno, al final, si tienen preguntas, obviamente lo preguntan. Espera, ámbito temporal, ámbito temporal, no es temporal. Esta segunda parte es ámbito territorial de aplicación. Ámbito territorial, no temporal. Pero lo voy a borrar ahí para que no se confundan. Escribí mal. Bueno, en el fondo esto se trata, acá nos preguntamos, a ver, ¿en qué territorio, en qué espacio geográfico rige la ley penal? La regla general es el principio de territorialidad, que significa dos cosas. Que la ley penal chilena solo rige en el territorio de Chile, es decir, la ley penal de Chile no se aplica ni en Argentina, ni en México, ni en Europa, no, solo en Chile. Y la segunda premisa, que no es la misma que la primera, voy a explicar la diferencia al tiro, es que en Chile solo rige la ley penal chilena. Entonces, en Chile rige la ley penal chilena porque está dentro de Chile, pero en Chile no se aplica la ley argentina, ni la ley mexicana, ni la estadounidense, en ningún otro país. Solo la ley penal chilena. Y hay una discusión ahí, qué pasa con mar adentro, y la regla es que solo se aplica hasta las 12 millas marinas. Ese es el resumen. Eso es lo que tengo que saber. Lo que tienen que saber, que se llama mar adyacente. Ahora, hay excepciones, como pueden ver en el apunte. Ya. La primera excepción es el artículo 345 del Código de Bustamante, que es lo mismo que el Código de Derecho Internacional Privado, que son los casos de extradición, ya donde un Estado le pide a otro Estado que le entregue a una persona para sancionarla penalmente. Luego tenemos los casos del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales. Son casos que tienen que ver con funcionarios diplomáticos, delitos que atentan contra documentos chilenos. Son casos que están ahí, ustedes lo pueden ver. Y la tercera excepción, el artículo 308 del mismo código, del Código Bustamante, que habla de, acá lo tengo, piratería, trata de negros, comercio de esclavos, trata de blancas, delitos cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados en estados. En el fondo este es el caso de un delito que no se comete en ningún territorio perteneciente a ningún país. Ya piensa en mar adentro o en alta mar, el caso de los piratas. Ahí en el fondo el estado que captura a los piratas en este caso es el que los sanciona. Ya. La extradición. Ya esto lo voy a hablar resumido. La idea es que se queden con las ideas generales. ¿De qué se trata la extradición? Un Estado le entrega a otro individuo para castigarlo penalmente. Esa es la idea. Ahora, esto supone que hay una persona en un país A actualmente y hay un país B que le dice a este país A, oye, tráeme a esta persona que yo la quiero castigar. ¿Cómo se resuelve eso si este país donde está el individuo tiene derecho o puede o debe traer a esta persona? Hay dos soluciones. La primera se resuelve conforme a tratado internacional, no conforme. Se debe mirar si hay un tratado internacional entre estos dos países que regule el tema de la extradición. Y segundo, si no hay tratado internacional, se aplica el principio de reciprocidad, que en el fondo, que este depende de la voluntad del Estado. Pero el típico caso que ha pasado en los últimos años de las noticias de Chile con Francia, que en principio pasó, no me acuerdo cuál es el nombre del sujeto, pero era un francés que creo que había cometido un delito en Francia, se vino para Chile y la corte francesa le pidió a la chilena que lo trajeran a Francia. Y la corte chilena dijo que no, él se queda en Chile, o se castiga en Chile. Y
Después ocurrió al revés, que era un chileno, creo que había cometido un crimen en la dictadura, algo así, que fue bien famoso políticamente, se fue a Francia de exiliado y resulta que hace un par de años la Corte Suprema de Chile le pidió a la francesa traer a esta persona a Chile para los chilenos condenarlo. Y los franceses dijeron que no, porque los chilenos le habían dicho que no anteriormente. Es como un ojo por ojo. Reciprocidad. Si tú me dices que sí, yo te digo que sí. Pero si tú me dijiste que no, yo también te digo que no. Pero como dije, eso depende de la voluntad de los estados. Y solo sería obligatorio si existe un tratado internacional que regule el tema. Pero si no, principio de reciprocidad. Ahora, hay varios requisitos que aparecen en el apunte. Los más importantes yo creo que son los referidos a la calidad del hecho. Que son ¿Alguien hizo una pregunta? Que en este caso de cómo se resuelve de acuerdo al principio de reciprocidad. Sí. Ya, los ejemplos que tuviste tenían como... Ya había pasado que Francia pidió y que Chile después, pero si no han pedido, no está el caso en el que ya haya pasado algo así. Ya, buena pregunta. Si no hay ningún antecedente, si no hay tratado internacional y no hay ningún antecedente, eso va a depender totalmente de la voluntad del Estado, de la Corte que decide de la extradición. Y ese caso va a marcar el primer antecedente de la reciprocidad. ¿Se entiende? O sea, queda a voluntad del Estado nomás si quiere o no. Sí, si no hay antecedente queda totalmente a voluntad del Estado. Ya, como les decía, los requisitos relativos a la calidad del hecho, doble incriminación, que significa que ese hecho que se quiere castigar sea delito tanto en el país A como en el país B. Dejemos ejemplo Chile-Francia, que sea delito tanto en Chile como en Francia. Segundo, requisito de gravedad mínima. El delito tiene que tener asignada una pena mínima para el caso. Ahora, digo pena mínima porque en derecho penal, según la pena, se mide la gravedad del delito. Por eso, si les ponen gravedad mínima o pena mínima, es exactamente lo mismo. Y bueno, acá en el punto no sale cuál es la pena mínima, pero en el fondo se refiere a hechos de cierta gravedad. Y el otro requisito de esta clase, que no sean delitos políticos. ¿Cuál podría ser un delito político, por ejemplo? Y en Chile, no sé, que pasó, bueno, no pasó, pero cuando estuvo vigente la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que le llamaron en su tiempo, que le decía ley maldita, que decía que proscribió el Partido Comunista y creo que decía que todos sus integrantes deberían irse del país, estar exiliados o algo así. Ya, si por ejemplo una ley similar dijera que fuera de delito pertenecer a tal partido político y esa persona se va exiliada, o sea, se va a otro país antes de que la condenen, y Chile le pide a ese país la extradición de esa persona para sancionarla acá en Chile, en teoría ese otro país no debería entregarla porque se trata de un delito político, ya que tiene un fundamento político. Ya. Ahora pasamos a la guía 6. Yo me salté el tema de la interpretación penal y el otro porque no lo consideré muy importante. Obviamente si tienen dudas la preguntan, pero bueno, eso dependerá de cómo la profesora Mayer les pasó a ustedes la materia. Ya, ahora vamos a tratar la guía 6 de manera resumida. La guía 6 habla de conceptos y elementos del delito. Esta guía es un resumen muy resumido de lo que ustedes van a ver desde aquí hasta la guía 10, que habla de los elementos del delito. Ahora, ¿cuál es el concepto de delito? Tenemos su concepto legal y el dogmático. El concepto legal dice que es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Y el concepto dogmático dice que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpablemente ejecutada.
Lo primero que tienen que saber es aprenderse los conceptos de memoria. Ya son cortos, pero tienen que saberlos. ¿Qué más? A ver, si ustedes leen los conceptos, a primera vista puede parecer que tienen un contenido distinto, o que se refieren a cosas distintas, o que tienen alguna diferencia, pero la verdad es que ambos conceptos concuerdan. ¿Por qué? Voy a tomar en cuenta el concepto dogmático para compararlo con el otro. El concepto dogmático dice, el delito es primero una conducta típica. No, primero conducta, que es el primer elemento del delito. ¿Dónde está la conducta en el concepto legal? En acción o omisión voluntaria. La conducta es una acción o omisión voluntaria. Ahí tenemos el primer elemento. Segundo, la tipicidad, que sea típica. Y esto se encuentra acá en penado por la ley. El delito tiene que ser una conducta penada por la ley. Ya tenemos el segundo elemento. Tercero, antijurídico se encuentra también en penada por la ley. Significa que es contra la ley. Y culpablemente ejecutado, la culpabilidad es un requisito más bien subjetivo, está en voluntario. ¿Ya? O sea, todos los elementos dogmáticos del delito se encuentran en el concepto legal de delito. Ya acá técnicamente no falta nada, está completo, aunque se usen palabras distintas. Por eso ahí puse que hay una concordancia entre ambos conceptos. El contenido es el mismo, ¿ya? No falta ningún elemento en la definición legal. Ahora, los 4 elementos del delito, ustedes saben, son conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tienen que memorizarlos en ese mismo orden. Conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Porque estos 4 elementos ocurren secuencialmente, en ese mismo orden. Si falta el primero, o sea, por ejemplo, que haya la antijuridicidad, presupone que haya tipicidad, lo que hacemos presupone que haya conducta. ¿Ya? Por eso es importante el orden. Ya. ¿Qué pasa con el primer elemento, la conducta? La conducta, como dije, es una acción o omisión voluntaria. ¿Ya? Acción es hacer algo voluntariamente. Ya, fácil. Ahora, ¿qué pasa con la omisión? Normalmente se dice que la omisión no es simplemente no hacer algo, sino que no hacer algo debiendo hacerlo o estando obligado a hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, si se sancionara ahora que viene el plebiscito a un vocal de mesa por no concurrir, esa es una omisión no simplemente porque esa persona no fue al local de votación, sino porque no fue debiendo haberlo hecho porque le tocó en este caso la carga de tener que ir a concurrir a ser vocal de mesa. La tipicidad se refiere a la circunstancia o coincidencia entre la conducta descrita por la ley penal y lo que efectivamente ocurre en el plano fáctico o realidad. El clásico ejemplo ya, el que mate a otro. Ya habla de matar, quitarle la vida. Para que haya tipicidad, primero tenemos el tipo penal o la ley que dice el que mata a otro, y si en la realidad, en el plano fáctico, hay una persona que mata a otra, bueno, esa conducta se enmarca en el tipo penal y por tanto hay atipicidad. O sea, hay tipicidad. Ahora, importante, para que concurra la tipicidad, la coincidencia debe ser total. No sé, voy a inventar un caso. Si un tipo penal que dice el que... Ya. El que mate a otro usando un bate de béisbol va a ser condenado a tal pena. Si yo mato a alguien, pero no uso un bate de béisbol, tenemos tipicidad en cuanto a que yo maté a alguien, pero no hay tipicidad en cuanto al bate de béisbol. Entonces, por faltar ese elemento, no va a haber tipicidad. Entonces, para que haya tipicidad, tienen que ocurrir todos los elementos que la ley penal dice, y no solo algunos. Ya, la antijuridicidad. A la antijuridicidad se confunde un poco con la tipicidad, porque uno en principio piensa que
la conducta típica que uno comete, por ejemplo, matar a otro, voy a decir con el mismo ejemplo, es de por sí contraria al derecho. Sí, eso es cierto, pero hay algo que va más allá. Que hay antijuridicidad. Primero tenemos una conducta, y esta conducta es típica, se enmarca en un tipo penal. Pero la antijuridicidad dice relación con que esta conducta típica debe ser, como dije, contraria a derecho. Que sea contraria a derecho significa que no debe haber una ley que la permita en alguna circunstancia específica. Ejemplo clásico, piensa en la legítima defensa. Ya siguiendo con el mismo ejemplo, el que mate a otro será sancionado con tal pena. Si yo llego hasta ese punto y yo maté a otro, ya hay una conducta y hay tipicidad. Ahora, para que haya antijuridicidad, esa conducta tiene que ser contraria a derecho, o sea, la ley nos la debe permitir. No es lo mismo que yo haya matado a una persona porque sí, a que lo haya matado en un contexto de legítima defensa. Si hay legítima defensa, en ese caso, no hay antijuridicidad. Porque la ley me permite, en ese caso, haber matado a una persona, si sean los requisitos que van a estudiar más adelante, pero la ley lo permite en ese caso. Entonces, si bien hay conducta y hay tipicidad, no hay antijuridicidad. Por eso digo que la conducta no debe estar permitida en esas circunstancias específicas en que se comete. Ya. Ahora vamos al tema de la culpabilidad, que es el cuarto elemento. La culpabilidad es un juicio de reproche, o sea, no sé si suena muy... O sea, es un juicio de reproche, pero entiéndalo como un echarle la culpa a alguien, como de juzgarlo en ese sentido. Un juicio de reproche que se realiza a una persona que comete la conducta típica y antijurídica. Pongo conducta típica y antijurídica porque, como dije, los elementos se examinan de orden secuencial, y para que entremos a examinar la culpabilidad es porque ya se produjo una conducta que es típica y además antijurídica. A ver, el examen de culpabilidad se trata de requisitos subjetivos, ya es decir, que concurren en la mente del sujeto. Disculpe. Y, ¿sí? Una pregunta. ¿Quién hace este juicio de reproche o quién debe hacerlo? Ya, es que hay elementos que la ley lo fija, no un tema dejado al juez. Porque si fuera dejado al juez sería una ley penal en blanco, ¿cachai? Entonces la ley te da estos elementos para determinar el juicio de reproche. ¿Ya? Ya. Ahora, la culpabilidad son requisitos subjetivos, como dice, que están en la mente del sujeto, que todos deben concurrir para que se dé este elemento del delito. Lo primero es la imputabilidad. Ya la imputabilidad tiene que ver con una aptitud mental del sujeto para discernir. Es decir, que la persona pueda darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, una persona que es loca o demente, nunca se la condenar por un delito porque es inimputable, porque no tiene la aptitud para discernir, no tiene la aptitud para saber lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, no todos los dementes, el demente es un concepto genérico, pero sino en los casos más graves donde la persona realmente no pueda, no tenga la capacidad para diferenciar entre el bien y el mal, por decirlo así. Segundo elemento, dolo o culpa, son que el dolo es la intencionalidad de hacer algo y la culpa es causar algo por haber sido imprudente, ¿ya? Son también elementos que deben concurrir dentro de la culpabilidad. En el fondo acá se evalúa si la persona hizo esa conducta de manera intencional porque quería hacerla o fue imprudente, en caso de que pudo haber adoptado mayor cuidado, pero aún así no fue cuidadoso y se le reprocha el no haber sido cuidadoso. Y la exigibilidad, en el fondo la exigibilidad es se te juzga si tú tienes la libertad moral por haber realizado esa conducta y no otra, ¿ya? Como dije, estos elementos no lo determina el juez a su propio criterio. Ustedes los van a encontrar en las distintas eximentes cuando estudie la guía 7 siguientes. Por ejemplo, el tema de la exigibilidad. A la gente no se le condena por la
por el encubrimiento de ciertos parientes. Encubrir es esconder en el fondo las pistas que hagan culpable, que revelen que una persona cometió un delito. Entonces, a usted no se les va a condenar respecto a ciertos parientes si ustedes lo encubren, porque la ley dice que esos casos no se condenan, pero eso está basado en el tema de la exigibilidad, porque la ley entiende que es inexigible moralmente que una misma persona traicione a su familia, por así decirlo. Ya, eso sería el fondo de la presentación. Como les dije, fue más o menos resumida, pero enfocándolo lo que yo creo que es más importante. No sé si tienen una pregunta, una duda, quieren que repita algo. ¿Está todo claro? Todo claro. Ya. Qué bueno. Bueno, igual que el Mati, si tiene una pregunta, en cualquier momento la pueden hacer. Y bueno, como les dije, yo le pasé como la materia en forma neutra. Yo nunca tuve clase con la profe Mayer, yo no sé qué enfoque le da a ella, pero la verdad es que el apunte es bien completo, así que no creo que haya faltado nada. Y bueno, yo creo que los ejercicios van a ser más ejercicios prácticos, donde les van a poner un caso, como les dije, le van a preguntar ya qué principio se vulnera acá. Y por eso no es importante que se memoricen los conceptos salvo el concepto de delito, pero lo que significa los otros principios no se lo aprendan literal, pero traten de entenderlos, ya a qué se refieren. Y si lo entienden, deberían poder resolver los ejercicios bien. Así que, ¿alguna duda? ¿No?